Okay, let's go. ¿Qué tal, chicos? Pues nada, esta semana hemos venido a casa de un amiguete de Zaragoza que, bueno, tenía ganas ya de hacerle un tanque tour porque, bueno, pues compartimos mucha afición, hablamos mucho y, bueno, pues poco a poco hemos ido dejando el acuario bastante chulo. Tiene piezas sencillas, pero están en muy buen estado y, bueno, el acuario, la verdad, que se ve que está fenomenal. Así que nada, a ver, Jesús, cuéntanos un poco cómo te dio por empezar en este hobby. Según sé, empezaste ya por dulce hace muchos años. Cuéntanos, ¿qué años tenías y cómo te dio por empezar el primer acuario de dulce? Sí, pues bueno, yo empecé con 15, 16 años con el típico acuario de guppies, lo normal. Y vas poniendo más Progresando. cosas, vas cíclidos, discos. Los cíclidos dicen que es un comportamiento ciertamente un poco parecido a lo que es el marino, pero tú que has tenido los dos, ¿qué opinas? No, los cíclidos son más complicados, son más agresivos, Más complicados entre ellos, pero más fácil, digamos, el mantenimiento del el acuario. mantenimiento es nada, se cambia de agua y vale, son muy fácil. Y luego, ¿qué? Cuéntanos, después de los cíclidos, discos me parece que también has Discos tenido, también he tenido, y los has criado, hemos criado discos, bueno, todos los peces que se te puedes imaginar. porque yo sé que la afición la compartes con tu mujer, ¿verdad? Sí, sí. O sea, ella casi más que yo, de peces, sí. Así que no te pone problemas en montar acuarios, eso es una gozada, ¿eh? Nada, ni al revés. Por ella montaríamos otro más grande. Toda la casa. Y bueno, a ver, entonces, ¿cómo empezaste en el marino? Cuéntanos. No, pues ya estaba cansado de dulce, de discos, de todo. Y tuvimos la oportunidad de poner uno pequeño de marino, de 100 litros. Y hemos ido ampliando hasta este. Y el primero que tuviste, yo no sé si fue el que yo conocí o has tenido alguno antes, pero era solo de peces y eran unos peces y unas rocas. Sí, ¿vale? y 4 corales Muy flojitos blandos y y sencillos. nada. Y luego, pues ya cogiste y fuiste aumentando el nivel de dificultad. Hasta que os conocí a vosotros, que esto ha sido ya otro mundo. O sea, esto ha sido ya es... Ya te fuimos liando y al final, pues, Y eso que estos son blandos, esto es muy fácil. Pero, no, pero tienes ya alguna aufilia, algún duro, alguna cosita ya de... Es un poco el avance de lo que va a venir, que ya tenemos claro de que vamos a subir un nivel. estamos ya en tratos de poner uno grande, pero bueno. A ver si la cosa se cumple, porque bueno, también vamos a enseñar donde veis esta estantería. La idea que tiene Jesús es poner un acuario y este pequeño, en teoría, quitarlo. Pero conociéndolo, y vamos a sacar un momento una toma de otros acuarios que tiene por aquí, ¿vale? Porque Jesús cada hueco de su casa lo rellena con un acuario y afuera aún tiene otro acuario que cría, bueno, pone alguna lechuga, ¿vale? Pero bueno, es una persona que sitio que le queda, sitio que pone un acuario, entonces estábamos aquí hablando y debatiendo y que hemos venido a verlo y claro, le digo, hombre, no puedes tener tampoco todo.
Bueno, por poder puede, igual lo tiene, pero la idea sería de tener uno grande, ¿no? Sí, poner un marino grande y quitar todos estos pequeños. Y quitar todo lo demás. Y bueno, pues eso, que más o menos lo hemos ido enganchando en el hobby, porque aquí en Zaragoza, pues en la medida de lo posible, hacemos almuerzos, nos juntamos, hay que empujarles para quedar y coincidir todos. Jesús es verdad que siempre se apunta a todas, Yo a todas. pero bueno, pues les tenemos que empujar un poco a quedar a almorzar y bueno, pues a hacer un poco de vida social. Más que nada es porque aprendes más, claro. Si te juntas con gente que sabe, aprendes. Y luego que el hobby no es solo tener el acuario en tu casa. Para mí el hobby, un 50% es la urna y el otro 50% son las amistades, el quedar, el conversar con los compañeros, pues eso también es importante. Así que nada, pues si quieres vamos a empezar ya con este tanque. ¿Nos dices las medidas? Este es 60, 60, 60. Y es una urna de Blau, ¿verdad? De Blau, sí. Es el modelo Cubic. El cristal me parece que es de 1 centímetro. Y, sí, y bueno, lleva un rebosadero que es de la marca, que era de 32, ¿verdad, Jesús? Este es de 32, sí, pero le viene justo, ¿eh? Este necesitaría más. ¿Crees que igual con uno de 40 iría...? O dos de 32 o uno de 40, sí, porque este... Necesita un poco más de bajada, porque la bomba que tiene, ¿sabes más o menos que puede estar subiendo en litros? La bomba es de 6000, pero la tengo con un grifo para que no suba... Para que no suba toda la que tiene que subir, si no se me rebosa por arriba. O sea, que puede ser la mitad más o menos, sí, que pueda subir. 3000 o 4000 como mucho. Sí, la de 32 me parece que por especificación realmente son 1500 lo que debería de tragar. Otra cosa es que en la práctica pueda ser otro dato. Y bueno, a ver, más cosas. Te estaba viendo aquí, que a mí me gusta mucho el tema del imán Tunce. Ah, sí. ¿Qué tal te funciona? Se supone bien. que es el único que no raya los cristales, ¿no? Mira, bueno, se puede ver que no tiene ni una raya ni media. Pues tampoco tengo arena, pero bueno. Eso es importante. Rayas no hace ni gota. Pero sí que es verdad que dicen que es el... Yo lo tengo en todos los acuarios, pero porque se supone que solo apoyan las cuchillitas y entonces es muy difícil que se quede allí una esquirlita de arena o algo que lo pueda rayar. Vale, y ahora si quieres vamos a meternos con la pantalla. En este acuario primero no estaba esta pantalla, ¿verdad? No, tenía... Una Max Speed, ¿me quiere sonar? Sí. La Razor, creo, 420 me parece que es. Esa es. Max Speed 420 RI. Y tú no estabas muy contento con ella, ¿verdad? No estabas... Hasta que no... Bueno, hasta que no probaste algo bueno. Ahí está. Te parecía bien. Me parecía bien. Pero ya cuando probaste cosas buenas ya no te parecía tan bien. Y hay mucha diferencia. Claro, es que... Y esta es la Coral Gen, la primera. La primera. Que sí que hay que hacerlo con ordenador, el tema de la configuración. Y luego además me parece que lleva un botón que se ponen azules, ¿no? Y tú le puedes dar... Y se ponen azules. Si quieres lo probamos a ver cómo se ve, pero... Luego si quieres lo probamos para sacar las tomas. Y solo otra vez... está al 40 al 50%. O sea, está muy, muy baja. Y luego me suena que le quitamos blancos también, ¿verdad? Que está... Me parece que era un canal o dos o algo así. No, que estaba dipeada así... Es que lleva... Me quiere sonar que llevaba 1 o 2 canales, no lleva mucha configuración. Pero estas pantallas sí que eran famosas para el tema de los SPS por el par que tenían. Y a mí me quiere sonar que igual no estábamos ni al 40%. Sí, 40 o 50 como mucho. Que era bajito porque la primera vez que la pusimos y estaba alta nos daba una medición de par exagerada para lo que tiene él, que son blandos y alguna eufilia, algún LPS, poquitos. Vamos a hacer la medición de par. Y ya con los datos, pues bueno, ya os podéis hacer una idea de los requerimientos de los corales que tiene. Bueno, pues ahora vamos a hacer la medición de par de la pantallita. Y bueno, Joana nos va a decir las cifras que arroja. Bueno, pues por aquí tenemos 160, 159,
Aquí Vale. tenemos 95. Aquí tenemos 78, 80. Aquí 96. 95. Es un par bastante homogéneo. 90. 100. 110. Vale, pues bueno, ya habéis visto que el par es completamente homogéneo y bueno, Jesús la tiene configurada. En su día ya miramos par y la dejamos a teclada, pero bueno, pues ya vemos que sí que es una pantalla que es muy lineal, por decir así, en el tema del par. Bueno, chicos, pues nada, ya habéis visto la medición de par, sacamos una conclusión y es que está dando un par que es muy homogéneo en capas, digamos que lo iría por capas, pero dentro de lo que es la altura de cada capa, pues nos está dando prácticamente los mismos números, entonces es una luz muy bien repartida. Con queso. Y ahora, Jesús, si te parece, bajamos un poquito más abajo al tema de las bombas. Yo sé, Jesús, que tienes un equipamiento básico, baratito, que tampoco no te has ido a primeras marcas del mercado, más que en la pantalla, pero que estás contento y que Está así muy te bien, funciona. sí. Son una GBAO y una SINCE. Que las tenemos, a ver si Estas de las podemos 40. enfocar. Tenemos una moviendo la superficie. Tenemos, ¿dónde más tenemos? Otra arriba que se iría enfrentada. ¿Y tenemos alguna más? Ya no hay más. Tenemos dos bombas solo. Dos bombas. Está muy bien para tener... ¿Y no se te quedan muchos detritos por la parte de abajo? Nada, los caracoles. Los caracoles Hacen y el erizo. su función. Hay un erizo Sí, la base, y muchos caracoles. la base está muy limpia, la verdad. Y entonces, a ver, cuéntanos ahora, ¿qué animales tenemos? Porque bueno, ve aquí que tenemos bastantes eufilias, tenemos aquí un jardín interesante de eufilias, tenemos también una Glavencems de estas verdes y luego, bueno, sí que vemos muchos Zoanthus, ¿no? Sí, lo fácil, Zoanthus. Claro, es un acuario como de iniciación, pero que realmente te está dando muy buen resultado. Crece todo sin problema. Y estás contento con el resultado, claro. Luego vemos aquí el Briaerum, no se te ha ido de madre todavía. Sí, ya empieza a crecer mucho. Pero bueno. Pues bueno, poco a Incluso poco. creo que hay otro detrás, que hay otro que ha crecido por detrás, sí, que ya lo ves. Detrás hay otro que empezaría a crecer por ahí. ¿Y de pececitos qué tenemos? Cuéntanos. Tenemos los payasos, damiselas de estas azules, hay 2 o 3, un caudermis. ¿El Cauderni come congelado o simplemente ya seco? Ya Le he hecho una vez cada 2 semanas, le he hecho congelado. Y lo demás come de lo que pilla por ahí. Y veo también un Melanorus, ¿verdad? Sí, el Melanorus. Bueno, y este, que hasta no sé cómo se llama ahora. Parece que es un centropige. ¿Y tienes algún problema de territorialidad con las damiselas? Bueno, con los payasos, que ponen huevos aquí y no hay quien se acerque. ¿Y no te muerden cuando metes la mano? El grande negro sí. El grande negro es La impresionante. hembrita. Que tiene ganas de que no le toquen las narices, ya No, lo no. veo. O sea, es que míralos, están ahí los dos limpiando la piedra y ponen huevos y no hay manera de... Vale, ¿y qué más cositas? Veo que tienes algún controlador. ¿Estás monitoreando el R2 o el pH? Sí, bueno, ahora está... ¿Y qué parámetros tenemos? Ahora estará 311, 350 o por ahí estará. 830, vale. 830. Pues el R2 es lo que va mal. Sí, ya tengo aquí la... Da 930, vale. Ya he Y pedido la la... salinidad sí que mides con el medidor de HANA, Con el de Hanna, que estás contento, ¿no? Porque últimamente hay un poco de polémica de No. que si no van bien, yo lo uso, me va fenomenal, pero yo usaba el refractómetro de siempre
y cuando he usado este se nota la diferencia. Me marcaba siempre 2 de menos o 2 de más, siempre, el mío. Y con O sea, este está más estable todo. Bueno, pues para que se vea que hay opiniones de todos los gustos como en todo. Vale, pues si te parece, nos ponemos a mirar el Zoom. Bueno, hay que decir otra cosa, la mesa también es de Blau y hay que recalcar que ahora muchas mesas que se están haciendo de acuarios no son lacadas y todo este acuario va completamente lacado. Pero en los modelos nuevos de Blau, al menos en los grandes, solamente dejan lacada la puerta y el resto ya no va lacado, ¿vale? Entonces, bueno, que sepáis eso, que el tema de acabado de Blau está súper bien. Bueno, pues nada, vamos a pasar ahora al Zoom. A ver, vamos a ver, ¿qué tienes por aquí? Tengo un skimmer Nios. Es un Nios 160. Sí. ¿Estás contento con él o no? Porque aquí también tenemos opiniones para todos los gustos. A mí me va bien. Ya. ¿Es estable el skimmer o Sí, estable. no se desajusta nunca? Sí, cuando medico sí que se va. Sí, bueno, eso es normal, pero hay gente que está muy descontenta con este skimmer y hay otros pues que lo aman y dicen que va genial. Nada, a las 4 o 5 días se pone otra vez bien. O sea, que lo Y no. consideras un buen skimmer. Mira cómo sale la mierda. Sale negro, o sea, lo limpia el agua impresionante. Vale, pues bueno, el skimmer, bien. Luego tenemos aquí una cesta que has puesto con perlón. Sí, se la cambio cada día o cada 2 días, la cambio. Hay que decir que lo de Jesús tiene delito porque tiene una impresora de 3D y, Sí. y no quiere poner una cesta en condiciones Pero para su Zoom. Sí, lo voy a cambiar. Pero bueno, Sí, va a cambiar todo. está ya pensando que se lo quiere quitar y poner uno grande y ya le da igual. Vale, ¿qué más? Tenemos aquí Una controladora de temperatura. un termostato de esto parece del AliExpress o similar. Sí, o del Amazon. Top. Y a ver, aquí veo un montón de botes. ¿Qué balín estás usando? A ver, cuéntanos. Estoy usando el de Sumersa. Vale, y El entonces, calcio, magnesio, ¿qué más? KH y los 3 pros. Que los pros serían como los trazas, ¿verdad? Las trazas. No. Vale, o sea que sería un balín de 6 6 elementos. 6 elementos, claro. Vale. ¿Y estás contento? Bueno, ya veo que sí que estás Sí, contento porque con él, crece todo, no se muere nada. que es lo importante, y se ven los corales Porque saludables. este acuario lleva montado 1 año. O sea, mira más, ¿eh? Y mira cómo está todo. Vale. Y bueno, aquí vemos que tiene unas regletas. Sí, las 2 regletas. Esta bombita que va a la manguera verde, no sé. El rellenador. El rellenador, vale. El rellenador lo tienes por boyas, imagino. Sí, una boya ahí atrás en el. Sí, ya se ve ese ¿Dónde la cablecito bomba? amarillo. Sí. Será la boya. A No, ver, un ejercicio pendiente que le vamos a poner a Jesús, ya que hay confianza, es que el acuario nuevo lo tenga más organizado. es que hay poco sitio aquí. Esta es la putada de esto. Que hay poco sitio. Porque aquí lo que vemos es que está todo enreligado. Aquí para ver por dónde va un cable te puedes volver un poco loco. Hombre, yo no sé por dónde van todos. Pero claro. Hay que... Al siguiente a ver si ya... Es que esto mide 60 dentro. Entonces no hay sitio Sí, para. es un zoom muy pequeñito. Claro. Y hay que jugar con el espacio. Entonces, bueno, pues esto sería... Bueno, nos faltarían aquí, tiene 2 peristáticas. Creo que es Aquamedic y Gebao, ¿verdad? Sí, la de cuando iba de Gebao. Porque también habito Fito. Fitoplancton, que ese... Que lo si tengo. quieres, nos lo puedes enseñar. Que lo tengo en una nevera. A ver, enséñanos. Ah, mira, qué chula. Una nevera vintage. Y aquí veo que tienes 2 tubos. ¿Esto para qué es? El aireador para que me dé el Fito. Y la que chupa la acuario. La peristática. La peristática. Pues mira qué curioso. Y ahí tiene su compresorcito. Y ahí está metiendo Fito. Claro, y así ya no tienes que estar editando a mano. Porque ya lo tienes con la peristática. Y eso edita 15 veces al día. O sea, eso. O sea que muy bien. Pues sí. Yo desde que puse el Fito se nota, ¿eh? Se nota más. Notas más claridad o menos algas, más saludable se podría decir. Al final Sí. es una parte más del ecosistema marino.
Pues vale. Pero contento con el Balin de Sumersa, con todo, o sea. Y tampoco son grandes inversiones. O sea, esto es las bombas baratas y funciona bien. Pues nada, Jesús, mira, si te parece, vamos a dejar aquí el tanque tour y te va a dar una cosita Joana. Y bueno, cuéntale, Joana. Pues nada, te hago oficialmente entrega de la camiseta de Rick Salvaje y así ya Muy bien. formas parte de nuestra comunidad y gracias por dejarnos grabar tu acuario y nos veremos pronto para ver el nuevo acuario. Eso es. A ver si lo montamos ya. Pues nada, chicos, nos vemos a la semana que viene y gracias por vernos. Hasta luego.